Bien, saludos a todos. Bienvenido a esta nueva sesión de Boot Gratis 12. Eh, Bien, vamos a comenzar con la clase número 2. En este caso, la clase número 2 se llama Armado de Boot Simple. Recuerden que estamos en una serie de clases, en realidad calculo que sean 6 u 8 clases, de el curso de cómo crear robot para Thrive. Por ahora estamos creando robots binary y bueno, más adelante podríamos crear robots para MT5 o MT4 o MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Antes de comenzar la clase quiero agradecerle a todas las personas que me han escrito al privado y que me han dado las gracias por que le ha servido mucho las clases anteriores y que han podido entender un poco más de cómo trabajan en este caso los bots de binary. Creo que a medida que vayamos avanzando, usted va a ir perfeccionando la forma de hacer los bots. Recuerden que esta clase es para todos. No solamente es para aquellas personas que tienen conocimiento de programación, sí creo y considero de que la mayoría de ustedes pues van a poder, en este caso, poder armar su propia estrategia a medida que vayamos avanzando. En esta clase número 2, pues vamos a armar un bot sencillo. Voy a lanzar un bot con esta clase. O sea, voy a entregar un bot al canal de Telegram Boot Gratis 12. Y bueno, si usted quiere lo puede hacer usted mismo y bueno, ir pausando el video e ir armando su propio bot en este caso. Este bot va a ser un bot para ir por porcentajes pequeños y no es un bot autónomo porque no tiene el análisis profundo. Pero sí es un bot que tiene una pequeña lógica. De hecho, vamos a dar la introducción a la lógica que la semana que viene vamos a lanzar la otra clase. Y vamos a lanzar esta pequeña introducción a la lógica que hay que aplicar a los bots para que usted pueda diseñar un bot un poco más, más seguro, por así decirlo. Por lo que el bot que se va a hacer hoy va a ser un bot muy sencillo, va a ser un bot fácil de construir, pero a su vez es un bot que le pudiera servir a usted si trabaja con scalping, si aplica incluso las semas transportadas de nuestro amigo Wilson. Y si sabe, en este caso, observar la gráfica, pues entonces podría usted tener la probabilidad de tener buenos resultados con el bot que vamos a construir hoy. Recuerde que el que vamos a construir es un bot para hacer scalping, es un bot que no lo vaya a dejar usted, ay, lo dejé toda la noche y hizo tanto, no, acuérdense que esto es para scalping, ¿ok? Bien, dicho esto, vamos a ver, bien, vamos a poner manos a la obra y vamos a comenzar. Esta clase no va a ser muy larga, espero que no sea muy larga, puesto que lo que vamos es a construir un bot sencillo. Ya la clase anterior habíamos visto de que si nosotros le damos acá play o le damos a este botón, sencillamente va a haber un bot ya que funciona, hace un bot nada más que funciona al alza, call. Bueno, va a tradear todo el tiempo y está en este índice de volatilidad y así sucesivamente. Pero usted le da acá y el bot va a empezar a hacer operaciones. Sin embargo, vamos a construir un bot. Quiero acá aclararle algunas cosas. Quiero que a medida que usted vaya tomando la experiencia con la construcción de bots, pues se va a dar cuenta de que en el caso de nosotros los programadores, lo que hacemos es tomar ya código que construimos y así evitamos repetir una y otra vez el mismo código. Entonces, en este caso usted puede crear un bot básico. De hecho, yo creo un bot básico ya en base a ese bot. Usted puede, ¿cómo es? Puede seguir construyendo otros bots. Yo por lo menos tengo este bot que está acá, que es un bot básico. Es el bot que vamos a construir el día de hoy. Pero este bot le sirve para todo lo que usted, en este caso, quiera hacer, cualquier otro bot. ¿Por qué? Porque ya tiene establecido las metas, ya tiene establecido el martingala, ya tiene establecido. Entonces, pero vamos a construirlo para que usted sepa. Y más adelante, al final, esté pendiente porque les voy a dar algunas herramientas que tiene Binary para que usted pueda construir bots un poco más sofisticados. Pero no vamos a entrar tanto en profundidad, pero sí les voy a dar las herramientas o para que ustedes sepan cómo funciona y de esta forma, pues entonces van a tener un paso adelante al resto de las personas que están construyendo bots.
Lo primero que vamos a hacer es establecer el bloque 1. Y dentro del bloque 1 vamos a poner el índice de mercado sintético. Esto siempre ya cuando usted tenga un bot base, no va a tener que hacerlo. Pero a medida que usted esté tomando experiencia, se va a dar cuenta de muchas cosas. No, vamos a trabajar en este caso con los índices continuos y voy a, en este caso, a trabajar con el índice de volatilidad 100. El bot que vamos a construir lo vamos a probar en varias volatilidades para que usted vea la diferencia que puede existir dentro de este bot con las volatilidades que existen dentro de los índices continuos. Una vez que ya hemos configurado esto, pues ya lo demás del bloque 1 no hay problema. Este bloque 3 lo voy a borrar. Yo no lo voy a usar para este bot sencillo, puesto que no nos va a servir el bloque 3, no lo vamos a usar. Vamos a trabajar con el bloque 1, que va a definir los contratos, con el bloque 2, que en realidad lo que va es a mostrar de cuándo va a activar el contrato, y el bloque 4, que es cuando vuelve a adquirir otro nuevo contrato o cuándo lo va a volver a hacer. ¿Ya? Y en base a qué. Y nosotros ahora vamos a trabajar con variables. Recuerden que esto lo vimos en la clase anterior. Su nombre de variable, pues, viene dado porque precisamente se puede variar, en este caso, los inputs o lo que nosotros podamos introducirlo. Una variable puede ser, por ejemplo, la meta de la sesión o la meta del día. Eso es una variable, puesto que para algunas personas puede ser 5, para otras puede ser 1000, para otras puede ser 500, para otras puede ser 1. Entonces, eso lo vamos a crear como variable. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a crear meta del día como primera variable. Acá ya se me colocan una serie de elementos que lo vamos a utilizar todo a medida de que vayamos dando este curso, pero por ahora vamos a seguir creando variables. La otra puede ser pérdida permitida. Pérdida permitida. En este caso para la sesión, por supuesto. Otra variable, ahorita lo vamos a ir armando el bot, pero vamos a introducir primero la variable. Otra variable puede ser nivel de martingala. Hoy vamos a ver el nivel de martingala para que ustedes aprendan a colocar niveles de martingala. La próxima clase ya vamos a trabajar con una serie de elementos como el interés compuesto, como martingala, número de martingala y esa serie de elementos. ¿Okay? Inversión. Inversión. ¿De cuánto va a ser la inversión? A ver, si no se me olvida ninguna más. No, meta, pérdida, nivel de martingala, inversión, yo creo que nada más. Vamos a trabajar con eso. Bien, una vez que ya tengamos esa variable, vamos a arrastrar este que se llama, en este caso, establecer la inversión. Vamos a colocarlo acá. Usted puede ir arrastrando y colocando acá, o puede ir dando clic derecho, duplicar, ya va, y irla colocando acá, ¿ok? Esto aquí, listo. Ordeno de esta forma. Como nada más colocamos 4 variables, pues esa es la que vamos a utilizar. Quiero aclarar que esto que vamos a hacer acá en el bloque 1, la definición de contrato, no solamente se puede hacer ahí, también se puede hacer en otros elementos, con otros elementos y en otros bloques, pero por ahora lo vamos a hacer a mí me gusta trabajar la definición de contrato en el bloque 1, tal cual. Vamos a darle clic acá donde está el nombre de la variable y vamos a colocarlo primero la meta del día. El segundo vamos a hacer la pérdida permitida. El tercero, el nivel de martingala. Y por último vamos a dejar la inversión. ¿Okay? Una vez que ya tengamos esto, lo que tenemos que colocarle acá, el input para nosotros colocar lo que vamos a introducir en cada una de variables. En este caso vamos a colocar una meta del día de 20, por ejemplo, de $20. Podemos irlo arrastrando acá o, como le digo, clic derecho, duplicar. Usted va a colocarlo acá. También es otra forma de hacerlo. No importa cómo lo haga. Lo importante es que lo coloque. Listo, vamos a colocar una pérdida permitida de 10. Un nivel de martingala. Acá el nivel de martingala quiero dejarlo claro porque va a depender de cómo nosotros introduzcamos la fórmula en el bloque 4. Por ahora lo vamos a dejar en 1, sin martingala.
incluso lo podríamos configurar para que fuese 0. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a dejarlo en 1 para que usted se dé cuenta. Y lo vamos a ir subiendo para que vea que el nivel de martingala puede configurarse, pero eso lo vamos a configurar en el bloque 4. ¿Okay? Por ahora estamos trabajando con el bloque 1. Aquí es importante aclarar que fíjense que acá tenemos una variable que se llama inversión. En este caso es de $1, pero acá la podemos colocar de 0.5. Pero si colocamos una inversión de 0.5, pero en el stake, en la inversión, que está acá, no le colocamos este elemento que sea inversión, que la cantidad que coloquemos acá, porque lo otro tendríamos que variarla acá a 0.5. Eso es posible también, pero se ve mucho más ordenado que la tengamos encima del bloque 1 o encima de la definición de las opciones de compra de contrato. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos para variable y arrastramos este elemento que está acá, que en realidad es un valor de la variable, lo colocamos acá y listo. Lo que coloquemos en inversión, la cantidad que coloquemos en inversión se va a reflejar en el stake, ¿ok? Porque ya tenemos una variable que la estamos asociando al stake. Eso es importante aclararlo porque muchas personas no saben que deben colocar este elemento de variable para que pueda, en este caso, asociarse con el stake. Por lo pronto vamos a dejarlo en 1. No hay problema con ello. Ya terminamos el bloque 1. Fíjense lo fácil, lo rápido y lo sencillo que es configurar el bloque 1 para poder nosotros empezar. ¿Okay? Sin embargo, donde vamos a dedicar más tiempo va a ser en el bloque 4 y en el bloque 2. ¿Por qué? Porque en el bloque 2, y vámonos para el bloque 2 de una vez. En el bloque 2 lo que vamos nosotros es a configurar, en este caso, el tipo y a visualizar de cómo van a entrar, en este caso, los contratos y en qué momento van a entrar los contratos. Este para mí es el bloque más importante. No quiero decir que los otros no lo sean, pero para mí, este es el bloque más importante porque dependiendo de cómo configuremos el bloque 2, es en que en realidad, claro, hay otra forma que lo podemos hacer con otros elementos que lo vamos a ver muy posiblemente en la clase 4, de que, bueno, no necesitamos colocar tantas cosas dentro del bloque 2 para que entonces no lo recarguemos mucho, pero el bloque 2 es tan importante porque todo lo que esté asociado a él es lo que nos va a dar a nosotros, los que trabajamos con los bots, nos va a dar es la capacidad de análisis que pueda tener para entrar a comprar o para entrar a vender. Entonces vamos a dejar este elemento por acá que lo vamos a utilizar más adelante. Lo primero que vamos a hacer con el bloque 2 es trabajar con la lógica del bloque 2. Para trabajar con la lógica del bloque 2 nos vamos para el menú de lógica y vamos a trabajar con el elemento si y hacer. ¿Okay? Si, en este caso, ocurre cualquier cosa, entonces hacer lo otro. ¿Okay? Vamos a trabajar y vamos a configurar este bot. No le he colocado nombre. Cuando lo suba al canal esta noche, o mañana, entonces ya tendré un nombre seguramente, pero por ahora no le tengo nombre al bot, porque es un bot que se me acaba de ocurrir y que bueno, que no tengo un nombre para él. Pero yo lo subo esta noche al canal de Telegram para que ustedes lo puedan testear. ¿Okay? Igual también lo pueden crear porque para eso está este video. Vamos a trabajar con velas, vamos a trabajar con fuerza de vela y vamos a trabajar con bot a favor de la tendencia. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar las entradas rise o call. Entonces, aplicamos una lógica. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vámonos para lógica y le vamos a seleccionar este knob, lo vamos a arrastrar, vamos a colocar acá. Ahorita le explico por qué. Vamos a buscar las velas, candle, está acá, usted lo puede tener en español, lo puedes tener en inglés. Y acá arrastro este elemento que tiene que ver con si la vela es roja o si la vela es verde. Cuando hablamos de velas black, estamos hablando de velas rojas, ¿ok? A la baja. Entonces, si la vela es black, en este caso, si la vela es roja, entonces hacer ciertas cosas. Pero si yo llevo este elemento para acá, yo le digo, si la vela no, aquí está el elemento no, es roja, o sea, no es black, no es negra, entonces hacer ciertas cosas. Fíjense que ya yo le estoy dando acá una condición que no tiene que ser bajista, por lo tanto, evidentemente voy a buscar operaciones al alza, pero bueno, ahorita le vamos a agregar otra serie de elementos.
Nos vamos para tips, avance, y voy a seleccionar esta que está acá. Lo voy a colocar acá. ¿Ok? Entonces, acá quiero aclararles algunas cosas. Evidentemente hay una lista, en este caso que finaliza en este caso en 1. Y el intervalo es importante. ¿Con un intervalo de qué? Este intervalo está asociado a este intervalo que está acá. En este caso, fíjense que la vela, en este caso, viene por default a 1 minuto. Pero si yo quiero trabajar con velas a 2 minutos, pues yo le doy acá y ya acá debería tomarme este elemento que está acá. ¿Ok? Sin embargo, si usted no se quiere confiar, usted puede incluso seleccionar acá, dándole clic y seleccionar a 1 minuto, ya sabe que va a la segura, pero no hace falta. ¿Por qué? Porque ya aquí se lo estamos indicando que está a 1 minuto. Nosotros vamos a trabajar con vela a 1 minuto, pero bueno, lo puede dejar en defaults. En este caso va a tomar este elemento o directamente usted le puede decir vela de 1 minuto, 2, 5, 10, 15, 1 hora, incluso velas de 8 horas. Entonces, acá algunos preguntaban y no entendían por qué cuando trabajamos con vela tiene este elemento, ¿no? Y este elemento está directamente asociado a este que está acá en el bloque número 1. Si usted no se quiere confiar porque dice, no, yo me voy con vela de 1 minuto, bueno, colócale vela de 1 minuto, pero el asunto es que tendría que cambiarlo acá todo el tiempo cada vez que va a trabajar con vela. ¿Okay? Vamos a dejarlo en defaults, en velas de 1 minuto. Por ahora ya tenemos una lógica, ¿ok? Una lista de velas, en este caso de velas alcista, o sea que si la vela termina, en este caso, en verde, pues entonces, o está en verde, pues me va a abrir operaciones. Pero yo quiero agregarle otra lógica. ¿Qué lógica le voy a agregar? Bueno, que vaya a favor de la tendencia alcista, porque si es una vela alcista, pues que me vaya a favor de la tendencia. Yo voy a volver a la lógica y me voy a tomar este elemento de si, en este caso, sí que, si la dirección es alcista, eso lo voy a conseguir, a ver, en candle, no, en tips, acá, dirección, en este caso rise, si la dirección es alcista, rise, aquí está bajista también, entonces que pulse rise, ¿ok? Hay dos condiciones en esta lógica que estamos agregando en el elemento de bloque 2. Uno, que la vela tiene que ser verde, ¿ok? Que la vela tiene que ser verde. Dos, que la vela tiene que ir a favor de la tendencia, o sea, hacia la alza, no hacia la baja, sino hacia la alza. Y tres, que en este caso, si estas dos condiciones se cumplen, pues me dé una operación al alza. Pero vamos a hacer un bot que vaya en ambas operaciones. Yo le doy clic derecho, voy a volver a borrar esto. Le voy a dar clic derecho, duplicar, y así no escribo todo el código, así no tengo que hacer todo. ¿Ok? Fíjense que estoy haciendo todo esto que me tardé 5 minutos, no sé cuánto me tardé haciendo esto, ya lo hice en 2 segundos. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que decirle? Uno, quitarle el not, porque ahora sí voy a trabajar con vela bajista, le borro este not. Y dos, la dirección sea hacia la baja y en vez de pulsar hacia el alza, me pulse hacia la baja. Fíjense qué rápido fue hacer este bloque. Fíjense qué rápido aplicamos hacer un bot y ya este bot está prácticamente hecho. Nosotros ya podemos poner a funcionar este bot, pero sin embargo, no lo vamos a poner, bueno, vamos a ponerlo a funcionar para que vea, pero ahí no va a haber ningún tipo de martingala ni nada porque no le hemos dicho incluso las metas que vamos a cumplir. Por ahora ya este bot se va a trabajar en esta condición. Lo vamos a poner a trabajar así de una vez. Ya yo cuando termino un bloque, a mí me gusta colapsarlo. Y bueno, trato de ordenarlo siempre. Acá siempre va a estar haciendo operaciones, pero ninguna de estas opciones que están acá y de esta variable, salvo la inversión, no, incluso pues la inversión tampoco, él va a estar haciendo siempre operaciones, siempre, en este caso de $1, siempre, no va a haber otra cosa. Lo vamos a poner a funcionar para que vean. Este no es el bot definitivo, así que voy a abrir primero la gráfica para que podamos comparar. Tenemos el índice de volatilidad 100, ya comenzó el mercado, tenemos una gráfica, en este caso una vela verde, y se abre una vela roja. Si se abre una vela roja, él va a hacer operaciones a la baja. Voy a borrar estas operativas que están acá.
Aquí hay una vela verde, pues va a ser a la alza, entonces no es conveniente activar este bot allí, eso después lo vamos a ver más adelante cuando es conveniente, pero lo voy a activar para que usted vea que él va a estar haciendo operaciones, en este caso como fue a la baja, él abre una operación a la baja, fíjense, a favor de la tendencia y se gana. Fíjense que está a un tips, creo, no recuerdo, sí, está a un tips, por lo tanto está súper rápido. Y este bot va a abrir operaciones a la baja porque tiene una vela, en este caso roja. Y fíjense, ya llevamos buen dividendo, pero no tiene mucha lógica. Tenemos que aplicar otra serie de cosas que lo vamos a ir viendo. Fíjense que si usted abre una operación a favor de la tendencia, que en este caso una vela roja, y listo, ya. Usted podría parar este bot, ya aquí va a perder, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hizo, en este caso, de forma rápida, tomando la vela, y en este caso tiene que ser con velas con fuerza. Acá, lamentándolo mucho, lo voy a parar. Fíjense, tiene 5 y 2, rápido. ¿Cuánto lo hizo? No sé, 20 segundos. No sé cuánto tardó este bot en hacer esta cantidad. Pero está trabajando a favor. Quiero que ahorita venga una vela alcista. Vamos a ver si aquí esta vela va a la alza. Él va a ver operaciones CAL, en este caso. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso, una vela verde. Fíjense, CAL. Entonces, él esperó que aperturara operaciones a favor de la vela, a favor de la vela, en este caso una vela verde. Él va a ver puras operaciones CAL. Y rápidamente el bot se pone en ventaja. Bueno, y fíjense que aquí ya lleva 4.65 con 7 y 2, trabajando en 2 velas en 2 minutos. Claro, pues les digo, este es un bot para hacer scalping de esta forma y listo, y nada más con una vela, pero nos conseguimos 2 buenas velas. Esto lo vamos a explicar al final para que nosotros afinemos una estrategia. Recuerden que no doy bot sin estrategia. Y rápidamente fíjense cómo se puso esto, ¿no? Fíjense que ya el bot funciona, pero el bot no tiene martingala, que eso está bien para algunas personas, para otras no, pero si tuviese martingala, pues no tuviésemos 4, tuviésemos cerca de 6 aproximadamente, ¿no? O 6 y algo, 6 y medio más o menos. Entonces, fíjense que rápido fue hacer este bot, ¿no? Vamos a seguir trabajando porque el bot no está terminado. Vamos a terminar el bloque 4 para que aprendamos a meter en este caso, esto lo voy a colocar por acá, para que aprendamos a utilizar en este caso los niveles de martingala, aprendamos a utilizar cómo podemos hacer de que el bot siga abriendo operaciones, en fin, ¿ok? Bien, lo primero que voy a hacer es irme a variable y voy a tomar este establecimiento de la inversión. El establecimiento de la inversión que es set inverse en este caso vamos a utilizar una herramienta. Esta configuración del bloque 4 es la más sencilla, ¿okay? Es la más fácil. Es buena hacerla, sin embargo, casi siempre tratamos de meterle otros elementos que lo vamos a aprender en la próxima clase y las siguientes clases vamos a seguir metiendo más elementos en el bloque 4. Pero lo vamos a hacer de forma más sencilla. ¿Qué vamos a establecer acá? La inversión. ¿Cómo va a ser la inversión? Bueno, vamos a utilizar lógica. Y en este sentido vamos a utilizar esta herramienta que está acá. Fíjense que esta herramienta lo que establece son condiciones de verdad o mentira. Y ahorita nos vamos a colocarlo acá. Y dice, bueno, si el test o la prueba, en este caso, que vamos a trabajar con la inversión, y le voy a agregar otro elemento, a ver, tips, rise avanzado, no, tiene que estar en herramientas. Deme unos segundos que se me olvidó dónde está esa herramienta que quiero enseñarle el día de hoy. Candle, operación, tiempo, tips. Ah, no, creo que está acá, perdón, que está en el bloque 4, aquí está, sí. Si el resultado es ganador, es lo primero que vamos a establecer. Si el resultado es ganador, bueno, vámonos con, si esto ocurre, si es verdad, pues sencillamente vamos a la variable y vamos a arrastrar la variable y la vamos a colocar acá. Si esto es verdad, o sea, si el resultado es ganador, ¿qué tiene que hacer? Volver a tradear con la misma cantidad que tenemos en inversión. Fíjense la lógica que estamos aplicando para que sepa lo que está ocurriendo en el bloque 4. Estamos estableciendo la inversión,
¿ok? Si la inversión, en este caso, resulta que es ganadora, si esto es verdad, entonces volver a tradear, en este caso, con la cantidad que tengamos acá en inversión, que en este caso es $1. No pasa nada, no va a aplicar ningún martingala, no va a aplicar nada. Ahora, pero si es falso, o sea, si esto no es ganador, sino que es perdedor, entonces debe aplicar una lógica. Esa lógica la vamos a establecer para que vea lo fácil que es establecer un martingala. O sea, establecer un martingala no es difícil, es muy fácil. Entonces, si eso ocurre, vámonos para la parte de matemática. No, vamos a arrastrar esta que está acá. Si eso ocurre, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues multiplicar la inversión, en este caso, por el nivel de martingala, si eso es fácil, ¿no? Entonces le damos clic acá y buscamos multiplicación. Y lo que va a hacer es multiplicar. ¿Qué va a multiplicar? La inversión. En este caso, la inversión es 1. ¿Ok? La inversión. Y fíjense que usted tiene dos opciones. Dale clic derecho hasta acá, duplicarlo y colocarlo acá y decirle nivel de martingala. Pero voy a borrarlo, o se va para variable y arrastra directamente el nivel de martingala. Usted decide. ¿Qué es lo que va a hacer? Fíjense, si esto es falso, o sea, que si la operación no es ganadora, ¿qué es lo que va a hacer? Pues a, eh, a multiplicar la inversión, que en este caso es 1, por el nivel de martingala, nada más. O sea que a partir de, en este caso, si yo quiero, aquí no hay nivel de martingala porque va a ser multiplicación de 1 por 1. ¿Cuánto da? 1. Pero si yo lo coloco acá 2, quiere decir que va a ser la inversión por el nivel de martingala, que sería 2. Y así sucesivamente. Lo vamos a probar para que vean, ¿no? También hay que agregarle otros elementos para que se cumplan, pero le estoy enseñando la más fácil. ¿Ok? Le estoy enseñando la más fácil. Algunas personas, de hecho, bueno, vamos a dejarlo así. Para no complicarlo a ustedes, la próxima clase yo les voy a dar unos niveles de martingala mucho más precisos, mucho más fuertes en cuanto a la lógica, pero por ahora fíjense que esta está fácil. La inversión por el nivel de martingala si el resultado no es ganador. Entonces probemos acá. Recuerden que estoy activando el bot sin ver el gráfico y sin nada, porque esto es prueba. Ahorita vamos a hacer scalping para que ustedes aprendan. Espero, bueno, fíjense que sigue ganando. Espero que pierda para que vean cómo hace el martingala. Recuerden que le colocamos 2 y en este caso la operación no la va a abrir a 1, sino que la va a abrir a 2 porque va a multiplicar la inversión por 2. Si nosotros tuviésemos 0.5 por 2, pues nos abriría a 1. Pero en vista de esto, pues solamente me está haciendo la operación en este sentido. Acá, pues no apertura operaciones más y ya quiero saber por qué. Pero vamos a terminar el bloque 4 para que usted vea qué es lo que tiene. Acá podríamos nosotros multiplicarlo, incluso restarle 1 para que siga haciendo operaciones, pero por ahora no le voy a enseñar eso. ¿Ok? No le voy a enseñar eso. O más adelante se lo enseño. Vamos a agregarle aquí una condición. Si, en este caso, el total de profit, y aquí podemos agregar lógica, vamos a arrastrar esta que está acá, la lógica si. Ahorita lo llevamos acá para que lo veamos. Vámonos para el total de profit. El total de profit está, ok, en misceláneos. Aquí está. Si el total de profit, lo colocamos acá, es mayor o igual, o vamos a colocarlo, es menor o igual, en este caso, menor o igual que ¿qué? Que la meta del día. Vámonos para variable. Colocamos meta del día. Si es menor o igual, pues que siga haciendo operaciones. Esto lo voy a colocar por aquí porque indudablemente va a seguir haciendo operaciones. Él no abrió operaciones porque no tenía acá tradear de nuevo. Entonces él se paró. Por eso le dije, ya quiero saber por qué. Pero por ahora vamos a seguir haciendo lógica. Si el total de profit es menor o igual a la meta del día, o sea que si aquí es 18, por ejemplo, tiene que seguir haciendo operaciones. ¿Ok? Porque no hemos llegado a la meta. Voy a darle clic derecho y duplicar porque es que vamos a agregar otras condiciones. Ahora, si el total de profit es mayor o igual, en este caso, a la meta del día, no, a la pérdida permitida, entonces que se detenga, ¿ok? O que no siga tradeando. Pero
voy a acá agregarle una condición de matemática. ¿Por qué? Porque no solamente es esto, porque esto fíjense que está en positivo y nosotros lo vamos a dejar en negativo. Por lo tanto, hago una multiplicación y hago menos 1 por la pérdida permitida para que esté en negativo. En este caso, si llega a menos 10, él se para. ¿Okay? O si eso no está, pues que siga tradeando. Fíjense que ya hice dos condiciones que la voy a colocar acá. Para poder unir estas condiciones, yo voy a lógica y me vengo a esta que dice y. Lo coloco acá. Entonces, la primera condición es que si el total de profit es menor o igual a la meta del día, pues en este caso que siga haciendo operaciones porque no ha llegado a la meta. Y que además, si el total de profit es mayor, y en este caso a menos 1 por la pérdida permitida, o sea que tiene que estar en negativo, porque en este caso sería menos 10, ¿okay? Yo puedo colocarle incluso acá menos 10. Eso es posible. Menos 10. Y le quito esta operación que está acá y lo coloco acá. Así. De manera de que si yo tengo menos 10, pues él se para. Pero la mayoría de las personas no colocan menos. La mayoría de las personas dicen, yo quiero perder $10. ¿Sí? Entonces, para que esto sea así, entonces yo le agrego esta condición acá, menos 1 por la pérdida para que me quede negativo. En este caso, si yo multiplico 10 por menos 1, me va a dar menos 10. Entonces, no hay problema. ¿Okay? No importa si la persona no sabe de programación. Si él dice que yo quiero perder solamente 5, pues él se va a poner allí. ¿Ok? A menos 5. Por eso yo le estoy colocando este menos 1. Y se lo estoy explicando para que no tenga usted confusión a la hora de decir por qué Juan Carlos le colocó menos 1. Es que la mayoría de las personas no le va a colocar acá menos 5, por ejemplo. ¿Ok? Yo puedo hacer un video y decirle, ¿para qué tal? Pero hay personas que llegan y ven un menos 5 y dicen, bueno, ponen 5 porque yo quiero perder son solo $5. ¿Ok? Entonces, para eso evito que en el bloque 4 le coloco esto. Si esto ocurre así, pues que siga haciendo operaciones. Ahora, si esto no ocurre, o sea, si ya ninguna de las dos condiciones se cumplen, en este caso, entonces él tendría que pararse. Y aquí vamos a aprender a hacer algo que no lo vimos en la clase pasada, pero lo vamos a utilizar mucho en la próxima clase. Es que si usted en el bloque if o si, usted le da clic acá, se le va a abrir esto que está acá. ¿Okay? Entonces, acá dice si, o si, esta palabra que dice else, si no, yo lo arrastro y lo coloco acá. Fíjense que ustedes seguramente han visto bloques de este tipo y ustedes no lo va a conseguir acá, por ejemplo, sino que se van construyendo. Los bloques que usted no consigue acá son bloques que se van a ir construyendo acá, ¿ok? Se van a ir construyendo directamente dentro de el área de trabajo. Entonces, si esto no ocurre, o sea, si ya no puedo traer de nuevo, entonces voy a decirle que me dé un mensaje. Entonces, yo puedo irme para texto, por ejemplo, y le digo que me imprima, pero antes, si esto no ocurre, voy a agregarle una lógica. No, esto no va aquí, perdón. Qué pena. Tengo que agregarle primero un elemento de misceláneo, que es esto que está acá, una notificación. Pongo para texto, crear texto. Yo lo puedo incluso no colocar acá, porque es que yo puedo incluso escribirle acá, bueno, suficiente por hoy. Gane o pierda, ya está bien, porque llega a mi meta. ¿Ok? Ya, listo, le agrego un mensaje, listo, cuando ya no puede tradear más, bien sea que gane o pierda, me va a decir suficiente por hoy. ¿Ok? Pero esto lo voy a dejar así, pero usted puede agregarle un texto, crear esto que está acá, agregarle el texto que está acá y aparte de eso que en el mensaje le agregue el total de profit, bien sea que ganó o que perdió. Esto lo podemos hacer así. Déjenme copiar esto para no volverlo a hacer. Así somos nosotros. Y le damos en texto y nos vamos para acá. Aquí lo que voy a pegar lo que copié, que es la misma palabra. Así somos nosotros, trabajamos de esa forma. Cuando digo nosotros, somos los que programamos. ¿Okay?
Entonces, fíjense que aquí me puede dar ya suficiente por hoy, más en este caso el total de profit, bien sea positivo o negativo. Positivo si gané o positivo si perdí. ¿Okay? Esta es una forma. Creo que es mejor esta forma, aunque usted puede dejar esta forma que está acá. Perfecto. O sea, no pasa nada. No pasa nada que le diga suficiente por hoy y no le dé el profit. ¿Ok? Pero vamos a dejar esta que a mí me gusta. Y listo, ya terminamos el bloque 4. Qué rápido es esto. Y por último, pues vamos a colapsar y vamos a ordenar esto. Y ya, fíjense que utilizamos todo lo que está acá. Sí, utilizamos el nivel de martingala, utilizamos la pérdida permitida, utilizamos la meta del día y utilizamos la inversión que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a abrir el gráfico para que veamos operaciones. Ya vamos a empezar a dar estrategia para este bot, para que usted llegue también a la meta diaria. Y aperturamos esto. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, le damos play y él va a abrir operaciones al alza porque hay una vela verde. O operaciones CAL. Fíjense, aquí está CAL, porque así se lo indicamos. ¿Ok? Y fíjense que está trabajando a favor, en este caso, de la tendencia. Fíjense lo bien que vamos, pero ese es el scan. Primero, que consigamos, en este caso, vela aquí. Yo creo que la vamos a perder. Vamos a ver. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, ya estaba al final de la vela. ¿Qué es lo que necesitamos? Velas con fuerza. Fíjense, mire, me hizo el martingala como yo se lo establecí, que en este caso es la multiplicación que hubo. ¿Okay? Me lo hizo de forma tranquila en martingala. Aquí está trabajando con martingala, ¿okay? Pero ya me está haciendo un error. ¿Por qué? Porque no le damos las condiciones y aquí me abrió a 2, porque me entró directamente a 2. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Lo vamos a ver en la próxima clase para que usted vea de que estas configuraciones tienen que ir perfectas. Ahorita, por lo menos, se lo vamos a dejar así, pero en la próxima clase usted se va a dar cuenta qué condiciones tenemos que dar. Fíjense que acá perdió, que ya me llegó a la meta del stop loss, a la media permitida. No me va a hacer más operación, porque le dije que era 5 y que quería ganar 20 y por eso se detuvo el bot. Listo, así fue todo. No pasó nada. Entonces, hay que corregir el bloque 4 y lamentándolo mucho, pues solamente me quedan muy pocos minutos para que se me acabe la grabación. ¿Y en qué tenemos que corregir el bloque 4? Pues en este caso, fíjense que el martingala sería la inversión por el nivel de martingala. Pero si yo creo acá otra condición y creo otra variable que se diga, a mí me gusta colocarle inversión dinámica. Y a su vez, acá le voy a llamar inversión y le voy a colocar inversión dinámica. Nos vamos para la variable inversión dinámica y lo coloco acá. Esto incluso ya no me va a servir, lo puedo colapsar, puesto que esto ya, a ver, déjeme quitar esto que está acá. Okay. Y ya la inversión dinámica va a estar asociada a lo que yo coloque en la inversión. Para que entonces acá, en vez de colocar la inversión, le voy a colocar inversión dinámica. Y a su vez me pueda abrir las operaciones como las quiero. Todavía me falta colocarle otra condición acá, incluso puedo restarle 1 al nivel de martingala para que entonces me abra las operaciones como es, pero vuelvo y digo, esto lo vamos a profundizar en la próxima clase. Acá tenemos que trabajar, ¿okay? Es allí donde tenemos que trabajarlo porque la inversión se me estaba quedando sin el nivel martingala precisamente porque no le estoy restando 1. Y eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupe. Pero por ahora, esta es la forma más fácil y más sencilla. Bien, vamos a volver a hacer esto. Voy a aperturar el gráfico y vamos a ver la estrategia y ojalá me dé tiempo de poder hacer la estrategia. Cuando digo tiempo es porque tengo un límite para poder grabarlo. Y ¿qué me interesa? Uno, que el mercado esté así. Déjenme borrar estas cosas. Ok, así. Tenemos el problema con la inversión, tiene que ser un número positivo, la inversión dinámica, expandimos, inversión, claro, esto sería para acá, esto sería para acá, y listo. Ok, vamos a ver si va aperturando operaciones allí. Tampoco, a ver.
Perdón. Voy a borrar esta, voy a colocar esta y voy a establecer esta acá. Ay, se me olvidó cambiar acá. Bueno, pero ya hice todo, ya lo hice todo. Vamos a dejarla así, como estaba acá. Aquí tenía que colocarle la inversión dinámica, pero bueno, lamentándolo mucho, no nos va a dar el tiempo porque se me va a acabar. En este caso es una grabación. Ajá, él está aperturando operaciones a la baja seguramente. Fíjense que está a la baja. Él aperturó una operación al alza. ¿Por qué? Porque la vela estaba en verde. ¿Okay? Fíjense que acá no nos conviene hacer operaciones. Él está haciendo a nivel de martingala. Pero dice, suficiente por hoy. Aquí me dio el mensaje, -7. No nos sirve. No podemos porque aquí le dije yo que tenía hasta 5. Y fíjense que le coloqué 5 positivo y me salió -7 por este menos que está acá. ¿Ok? Bien, vamos a colocarle un nivel de pérdida más alto. 20 está bien para que ganemos hoy. Y no le voy a colocar martingala. Para no colocarle martingala le coloco 1. ¿Ok? Porque me va a hacer 1 por 1, no me va a hacer martingala. Entonces le voy a quitar el martingala porque veo que el bot puede funcionar bien sin martingala. De todos modos, es cuestión de que ustedes lo prueben y lo testeen. Y ahorita lo vamos a perfeccionar incluso. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a perfeccionar, Juan Carlos? Ya, no se preocupe, lo vamos a perfeccionar. Fíjense que ya comenzamos ganando acá, no hay problema. Él va a abrir operaciones al alza. No nos convienen las operaciones al alza porque está en una tendencia muy bajista prolongada, fíjense, ¿no? Y listo, aquí vamos perdiendo precisamente por eso. Nos convienen los puts en este caso y que vaya haciendo operaciones puts en este caso, ¿no? Lamentándolo mucho, nos está entrando un segundo tarde y eso lo vamos a corregir. Fíjense que aquí vamos 2 y 2. Vamos a esperar que haga 10 operaciones y le voy a enseñar otra forma de mejorar este bot sin cambiarle absolutamente nada, ¿no? Y usted dice, bueno, fíjense, y para que comparen de que el bot con una sencilla, con un sencillo ajuste le va a cambiar el bot para mejor. Fíjense que no está haciendo martingala, ¿no? No está haciendo martingala porque allá le coloqué 1. Y fíjense que ya nos colocamos en profit, pero agarró esta vela muy grande, verde, y eso está bien. ¿Por qué? Nos conviene. Cuando hay velas muy pequeñas, y esta es la estrategia, vela de este tipo que está acá, sorry, las probabilidades son muy pocas de ganar, ¿ok? Son muy pocas de ganar. Fíjense que justo tiene un segundo mal y eso lo vamos a ajustar. Y ya me llegó a las 10 operaciones. Pase, lo que pase, pues aquí tenemos -25. Vamos a hacer un ajuste para que usted vea que con un sencillo ajuste, ¿por qué? Porque yo noté que está entrando un segundo tarde. Por lo tanto, le voy a colocar a 2 tips. ¿Ok? A 2 tips vamos a ver qué tal va este bot a 2 tips. Y así nosotros lo vamos a ir configurando para que vea de cómo pudiera este bot mejorar o no, dependiendo de la cantidad de tips que nosotros le estemos dando. Fíjense que aquí, si no le hubiésemos dado 2 tips, hubiésemos perdido, ¿okay? En esta operación que está acá, si usted se pone a fijarse, ¿no? Acá no hubo movimiento del mercado. Él abre operación al alza porque la vela está en verde y así fueron las indicaciones que les dimos. ¿Okay? Este tip nos perjudicó al final. Wow, abrió la operación en una alza extremadamente grande. Y luego cambiamos acá. Fíjense que tenemos problemas de sincronización de mercado. ¿Okay? ¿Y cómo hago yo para sincronizar el mercado? Pues voy probando antes de entrar en real. Por ahora no nos ha funcionado ni un tips ni 2 tips. Entonces vamos a probar a 3 tips y vamos a probar a 4 tips. ¿Ok? Fíjense que acá, bueno, a 2 tips ha perdido 3 veces consecutivas. No me fijé cuánto perdió a un tips, pero no nos conviene, pues paramos. Listo, no nos conviene. Incluso podríamos ajustarle a martingala dependiendo de las veces que nos dé cuántas pérdidas consecutivas, pero yo les recomiendo que lo pruebe sin martingala. Vámonos a 5 tips. Vamos a ver cómo va a 5 tips este bot, ¿ok? Y así usted va a ir probando, en este caso, de qué forma puede este bot funcionarle mejor a usted. Ya vemos que al principio, sin martingala, pues no funcionó. Cuando estoy hablando al principio, cuando nosotros configuramos por primera vez el bot, a 5 tips se tarda demasiado y le da oportunidad, en este caso, a que el mercado pueda tomar ventaja. Fíjense, aquí le dijo cal, pero hubo, wow, un bajón extremo. Por lo tanto, lo más probable es que termine con una vela roja o indecisión, en este caso,
Y fíjense que él se unió a favor de la vela, pero lamentándolo mucho, si en 5 tips la vela termina con fuerza, pues la vamos a ganar. Y nos conviene eso en vela con fuerza. Fíjense que la ganó. Volvió a abrir a la baja y aquí no nos conviene mucho en el sentido de que ya tenemos acá un soporte y este soporte ha sido rechazado. Vamos a ver, ganamos otra vez. Pero nos conviene en este caso que siga abriendo operaciones a favor del color de la vela. Eso es lo único que queremos. Es lo único que queremos. Aquí abrió verde, en este caso dijo cal, porque la vela está en verde y wow, este empujón nos va a hacer ganar. A 5 tips, señores, creo que es lo que nosotros podríamos tener con este bot. Lamentándolo mucho, está abriendo operaciones y no sé si lo están notando prácticamente 2 segundos después que sale acá la orden. Entonces eso puede ser por múltiples factores, puede ser mi internet, puede ser incluso la página receptora de Binary que no está recibiendo la orden, pueden ser múltiples factores, pero bueno, no nos conviene. Fíjense que tenemos 5 y 2 y no está mal. Acá, en el sentido de que 5 y 2 es un promedio bastante bueno. Recuerden que no tiene martingala. Y a lo mejor como martingala pues ya hubiésemos salido del mercado. Pero yo voy a parar el bot acá. ¿Okay? Fíjense que tiene 6 y 2 con velas fuertes. No tenemos velas de este tipo, ¿no? Estas velas pequeñitas, no la tenemos. Tenemos velas fuertes. Entonces, estas velas fuertes nos favorecen. Entonces, esta configuración del bot nos sirvió mejor a 5 tips. Por lo tanto, si ya nosotros tenemos un bot ya listo, terminado, ordeno, y nos funciona mejor a 5 tips, entonces sencillamente lo que le damos es guardar. ¿Cómo le va a colocar? Pues yo le coloco bot básico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso el bot básico me va a servir para cualquier otro bot. Y ya nada más tendría que cambiar el bloque 2, incluso agregarle algunas cosas en el bloque 4 que lo vamos a aprender más adelante. Espero que esta clase le haya servido, espero que esta clase le haya, de una u otra forma, le haya sacado provecho y que ya sepa por lo menos utilizar a cada uno de los bloques para crear un bot de forma muy sencilla. Recuerden que ya la próxima clase vamos a trabajar con bot más fuerte, más profundo. Pero vaya practicando esto, vaya creando bot, vaya creando variable, vaya cambiando las condiciones del bloque 2. No sé, agregueles condiciones, trabajes con vela de 2 minutos o lo que sea. Realmente no tiene en este caso sentido. Pero vaya cambiando para que vea que incluso cámbiale acá, en vez de, si la vela es verde, que vaya a la baja, no va más para probar, ¿ok? No lo vaya a hacer para el bot. Este bot básico lo voy a subir al canal, le voy a colocar otro nombre, ahora les digo. Y usted lo va a ir probando para ir con metas pequeñas. Fíjense que aquí hay 3.70 de forma muy fácil y muy sencilla. Pero a 5 tips funciona mejor. Usted haga las pruebas que yo hago. A un tip, a 2, a 3, a 4, 5, 6, a 15 segundos, no sé. Usted haga las pruebas a ver cómo le funciona mejor a 1 minuto, pero ya eso lo vamos a practicar la próxima clase. ¿Okay? Bueno, me despido de ustedes, no sin antes pedirle que se suscriban al canal de Telegram, que se suscriban al canal de YouTube, para que de esta forma puedan recibir en este caso las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Con respecto a los que me preguntan con el bot Trillions, no se preocupe, que ese bot se va a lanzar, pero es un bot de estrategia y a la mayoría no le gusta, pero bueno, tranquilo que sí se va a lanzar, ¿ok? Bien, me despido con este bot y bueno, a disfrutarlo, a trabajarlo, a probarlo y practiquen cada una de las cosas que aprendieron hoy. Bueno, muchas gracias.